Capítulo 5. El bebé, el niño y su madre fusionada. Las necesidades básicas del bebé de 0 a 9 meses. Para acercarnos al universo del bebé es necesario utilizar el conocimiento intuitivo en lugar del conocimiento racional, ya que se trata de un ser regido por necesidades y leyes que escapan a las previsiones mentales de los adultos. Este acercamiento intuitivo que aflora en las madres está muy infravalorado socialmente, en consecuencia, las mujeres no respetan los sentimientos generados por las manifestaciones de su bebé. El bebé humano nace prematuramente con respecto a los demás mamíferos. Podemos considerar que tiene 9 meses de gestación intrauterina y luego 9 meses de gestación extrauterina. Es decir, hasta los 9 meses de edad no tiene un desarrollo similar al de otros mamíferos a pocos días de haber nacido, posibilidad de desplazamiento, por ejemplo. Durante los primeros 9 meses de vida extrauterina, las necesidades básicas de los bebés son en esencia parecidas a las que eran satisfechas con comodidad en el vientre de sus madres, a saber, comunicación, contacto y alimentación permanente, en ese orden. Comunicación, se refiere a la comunicación permanente con la madre o persona sustituida a través de la mirada, las palabras, el sentido de su presencia y el amor. Un bebé se constituye en ser humano en la medida en que está en total comunicación con el otro, preferentemente su mamá. Permanente significa, todo el tiempo, de brazos, calor, cobijo, movimiento, ritmo. Contacto, el bebé debería estar en brazos de su madre o de algún sustituto la mayor parte del tiempo, sostenido, tocado, incluso, apretado, como de hecho estaba en el útero de la madre. Esto le permite estar en contacto permanente, con otro cuerpo que delimita su propio cuerpo, que lo balancea, lo acuna, le canta y lo contiene. Esto resulta, en apariencia, sencillo, sin embargo, la mayoría de las madres no cuenta con suficiente apoyo externo para poder permanecer con el bebé, AUPA, la mayor parte del día. Inconscientemente, mantienen una lucha interna entre la necesidad primaria y filogenética que les dicta el corazón y lo que la sociedad, la familia o la cultura esperan de ellas y tildan de normal o saludable. De hecho, en nuestra sociedad occidental rara vez tenemos la ocasión de encontrarnos con madres que porten a sus bebés colgados al cuerpo, al contrario, abundan los cochecitos para bebés, cunitas, sillitas o cualquier otro objeto que mantiene al bebé alejadísimo del cuerpo de su mamá. Quiero recalcar que dentro del útero materno, el bebé tenía todas las partes de su cuerpo en contacto con otro cuerpo, apretado y con límites muy precisos. Esa sensación es la que el bebé necesita reproducir. El espacio aéreo es infinito. Si no hay contacto completo, la sensación es la de caer en un precipicio. Alimentación permanente significa que, al igual que en el útero, la necesidad de alimento es casi constante, y no me refiero solo al alimento material que denominamos leche. La posibilidad de succionar, ingerir y satisfacer el hambre debería estar disponible cada vez que el bebé lo requiera. Prestemos atención a la facilidad con que las madres racionamos el pecho a los niños porque, ya ha comido. Deberíamos reflexionar sobre el poder que ejercemos sobre ellos desde la posición de adultos, decidiendo arbitrariamente cuándo es justo ofrecer alimento y cuándo no es adecuado o merecido. Estas apreciaciones van en contra de la mayoría de los prejuicios con los que se maneja la sociedad industrial. Justamente, los prejuicios son ideas preconcebidas que sirven en ciertas circunstancias y que luego utilizamos de manera indiscriminada. Es lo inverso a tener una mirada amplia, abierta y dispuesta para cada situación en particular. Para criar bebés atendiendo sus necesidades básicas, es indispensable reconocer la naturaleza del bebé humano. Para ello necesitamos observarlos, y partir de una confianza genuina en su comportamiento. Y también fundirnos en la fusión, donde viviremos como propias las sensaciones primitivas de nuestros bebés, permitiéndonos regresiones, que tienen muy mala prensa pero que son indispensables durante el puerperio. Debemos autorizarnos, incluso, a que surjan con claridad las sensaciones primarias del bebé que una misma ha sido. Puede parecer aterrador que estas vivencias aparezcan si no han sido agradables pero, como hemos dicho antes, en el cuerpo del bebé aparece indefectiblemente el alma de la madre, y el alma no registra el tiempo. Puede manifestarse alguna situación del presente, así como una vivencia muy antigua. Criar un bebé real es también revivir el bebé que hemos sido. ¿Qué sucede cuando las madres crían a sus bebés guiadas por los consejos y recetas recibidas, desatendiendo sus sensaciones viscerales? Sencillamente,
la sombra aparece en manifestaciones molestas, como enfermedades, llantos desmedidos y protestas dignas de bebés que decidieron hacerse notar. Somos una sociedad en extremo violenta con nuestra cría. Insistimos en desatender los reclamos naturales de los bebés que dependen en forma exclusiva de los cuidados de los adultos. Un bebé humano no tiene ninguna autonomía con su cuerpo. Al nacer ni siquiera sostiene la cabeza, no logra el desplazamiento hasta los 9 meses. Por lo tanto, están a merced de nuestras caprichosas ideas modernas. Las madres suelen ser acusadas de sobreprotectoras, y son desprestigiadas en el rol maternal cuando tienen el valor de mantener al bebé sobre el cuerpo. El temor familiar y social supone que el bebé acostumbrado a permanecer en contacto corporal con la madre no podrá en el futuro acostumbrarse a prescindir del contacto físico. Es un pensamiento lineal y sumamente infantil. Si un bebé padece la ausencia de una necesidad básica, crecerá reclamando eternamente eso que no obtuvo. ¿Cómo les ocurre a las personas que han atravesado la guerra y el hambre cuando, al modificarse la situación real, e incluso convirtiéndose en individuos ricos y poderosos, experimentan siempre una sensación primaria de hambre y pérdida? Un señor de 92 años, que pasó la guerra en Europa del Este, sigue comiendo las miguitas que todos dejamos en nuestros platos. Un niño no sostenido en lo corporal buscará eternamente el contacto compulsivo. Un niño no amado reclamará amor por doquier y siempre se sentirá poco satisfecho. Por el contrario, cuando un bebé es respetado en sus necesidades, luego traspasa y evoluciona. En la medida en que su seguridad interior sea fuerte, más valor y ansias tendrá de explorar el mundo externo. Recordemos que nadie pide lo que no necesita. La mirada exclusiva. La mirada exclusiva es una de las necesidades básicas de los bebés y los niños pequeños. Ante cualquier manifestación molesta de un niño, es pertinente cuestionarnos en principio sobre lo más simple, averiguar si las necesidades básicas han sido satisfechas. Nos asombraremos al constatar que rara vez se logra. Tener al bebé, AUPA, parece enfadar mucho a las personas mayores. Además, todos tenemos un sinfín de cosas importantes para resolver, en lugar de perder el tiempo con un bebé siempre a cuestas. En teoría estamos todos de acuerdo, pero las madres no cuentan con suficiente apoyo familiar ni social para permitirse tener al bebé más de lo debido. Así va el mundo. Creo que si amamantáramos y conserváramos realmente, AUPA, a los bebés todos creceríamos más felices y las carencias afectivas no estarían tan representadas en las guerras que peleamos afuera. Los niños pequeños también requieren lo suyo, suelen esperar largas horas para conseguir un tiempo exclusivo de dedicación y de mirada. Preguntémonos si últimamente hemos permanecido 15 minutos en el cuarto de nuestros hijos con el trasero en el suelo, sin hacer ninguna otra cosa. Es una prueba muy difícil. La mayoría pierde. En fin, muchos niñitos están solos y lloran, aunque las madres no nos demos cuenta por tener la sensación de haber estado ocupándonos de ellos todo el día mientras cocinamos, hablamos por teléfono y hacemos las compras. Solemos dejar casi todo cuando suena el teléfono. Siempre hay tareas indelegables y urgentes. Recordemos cuántas veces en el día hemos dicho a nuestro hijo, espera. Los niños esperan. Las mujeres que trabajamos fuera del hogar regresamos cansadas, con deseos de reencontrarnos con los niños pero también con las tareas pendientes. Las que no trabajamos fuera, entramos en un ritmo doméstico que no acaba nunca y, con la sensación de haber lidiado todo el día con los niños, en realidad no nos hemos permitido detenernos, mirarlos, observarlos y hacerles saber que hay un tiempo y un espacio exclusivo para ellos. No es indispensable jugar con el niño. Es indispensable mirarlo. La capacidad de comprensión de los niños pequeños, hablar con ellos. Nos resulta disparatado imaginar que los bebés y los niños pequeños son seres que llegan al mundo con total capacidad para amar, ser amados, y entrar en comunicación con los demás. Damos demasiada importancia a las limitaciones físicas, al cuerpecito torpe e inmaduro, como si éste estuviera directamente relacionado con las limitaciones espirituales. Estamos acostumbrados a creer solo lo que ven nuestros ojos, y negamos lo que ve nuestro corazón. La costumbre de hablar con los niños es poco frecuente, por eso parece rara. Suena ridículo dar explicaciones a un bebé que en apariencia solo sabe llorar, mamar y ensuciar sus pañales. Este tipo de conceptos en relación con los bebés puede resultar desopilante en la medida en que estemos encajados en una lógica materialista, visible y tosca de la vida humana. En efecto,
el ejercicio de hablar con los niños tiene que ver con contactar los planos sensibles, allí donde los niñitos entran en relación fácil y alegremente ante el asombro de los mayores cuando advierten la capacidad de comprensión que todo ser humano tiene con independencia de la edad atribuida en el plano físico. Sabemos que los adultos necesitamos pruebas para sentirnos con derecho a hacer aseveraciones tan disparatadas como, los bebés comprenden todo, ya que estamos acostumbrados a movernos en un mundo material donde lo que se ve, lo comprobable, y lo concreto, gozan de muy buena reputación. Pero ya hemos visto que con la llegada de un bebé nos encontramos en la necesidad de ampliar nuestra capacidad de comprensión hacia aspectos más sutiles y de hecho menos comprobables. Los bebés y los niños tienen cuerpos físicos más pequeños, pero tienen, en cambio, más desarrollados sus aspectos emocionales, intuitivos, perceptivos, telepáticos. Que un niño no pueda aún utilizar el lenguaje verbal no significa que no lo comprenda. Al contrario, está conectado exactamente con lo que tiene sentido lógico e íntimo para su mamá. Por lo tanto, sería ignorante por parte de los adultos menospreciar estas cualidades que son justamente las que nos colocan una y otra vez sobre el camino indefectible de la comprensión personal. Partiendo del preconcepto, son pequeñitos y no entienden, nos permitimos dar escasa información a los bebés, nos vamos a trabajar, desaparecemos y volvemos ansiosas, aparecemos sin explicación alguna. Tomamos decisiones personales o familiares que los involucran, los dejamos al cuidado de otras personas, manipulamos sus cuerpos, los llevamos al supermercado, toleramos que personas desconocidas para ellos los alcen, etc., sin darles la oportunidad de encontrar un sentido a cada situación y a la manera personal de acomodarse a ella. En cambio, los adultos nos manejamos con una cierta información con respecto a los otros. Por ejemplo, si nuestro marido tiene una reunión de trabajo en un horario inusual, necesitamos que nos avise para organizarnos mejor mentalmente. Por el contrario, si no nos avisa y llega a cenar 3 horas más tarde, la situación es intolerable, incluso caótica. Lo que entre adultos consideramos irrespetuoso, nos parece natural en relación con los niños. ¿Por qué es necesario que los niños sepan lo que va a suceder? Porque tienen derecho a organizar su entendimiento, al igual que los adultos. Un niño se prepara para vivir en ausencia de su madre durante 3 horas, se prepara para aceptar rostros desconocidos que se vuelven amigables, si la madre los nombra, se prepara para ir al supermercado, que es un lugar ruidoso con luces brillantes, donde la mamá tiene prisa y no le presta atención. Los adultos también nos sentimos mejor si en una fiesta el anfitrión trata con amabilidad a otras personas, si sabemos cómo se va a desarrollar nuestra jornada, si conocemos nuestras alternativas. Es interesante notar que los niños reaccionan con violencia cuando no son considerados en su totalidad, como seres capaces de comprender, aceptar y acompañar. Porque cualquier situación es soportable si sabemos de qué se trata. Por eso, tomemos la costumbre de hablar con los niños, por pequeños que sean. Cada mañana contémosles cómo será el día. Si tenemos que dejarlos, expliquémosles qué harán ellos en nuestra ausencia, qué van a comer, a dónde van a ir a pasear, en fin, démosles toda la información banal y doméstica. Y más imprescindible aún, hablemos con los niños sobre lo que nos pasa, lo que sentimos, sobre el origen de nuestras preocupaciones, los motivos de nuestras alegrías, los proyectos y los deseos, los logros y las dificultades, los amores y desamores, los regalos y las pérdidas. Conectémonos con nuestros procesos internos aunque no sean prolijos y hagamos la prueba de hablar de ello con nuestros hijos. Hablemos. Hablemos porque nuestros niños nos escuchan. Nos comprenden y nos protegen. Y, sobre todas las cosas, cuando ellos manifiestan las preocupaciones que son nuestras, solo hablando con claridad de ellas, los separamos de la emoción. En la medida en que escuchan la situación conflictiva, contada por su mamá, pueden separarse de la angustia. Pongamos como ejemplo otra situación corriente entre adultos: mi marido llega a casa de muy mal humor. Le pregunto qué le pasa y no me quiere contestar. Entonces me angustio y fantaseo sobre los motivos por los cuales puede estar molesto conmigo. Me siento poco atractiva, me siento en deuda y creo que tengo que inventar algo para alegrarlo, etc. Supongamos, en cambio, que mi marido llega de mal humor. Al preguntarle qué le sucede, me cuenta alguna situación desagradable ocurrida en su lugar de trabajo, tal vez una discusión con un cliente. Conversamos sobre el tema.
Yo no lo puedo solucionar, pero no me angustio. Porque sé lo que está pasando. Al saber, quedo separada de la angustia. Lo mismo sucede en la comunicación con los bebés. Si sabe de qué se trata, queda separado de la angustia. O dicho de otro modo, si la madre toma conciencia, a través de la expresión del hijo, de una situación emocional determinada, si se da cuenta de su real dimensión, o si coloca en su historia personal el nudo del conflicto, entonces el bebé no necesita hacerse cargo de mostrar la situación a resolver. Ya ha retornado a la comprensión de la mamá. Obviamente esto no es siempre automático, ya que no todas las situaciones emocionales son fáciles de descifrar y algunas crean síntomas durante años, pero la actitud de introspección, la pregunta inicial, ¿qué me está pasando?, es fundamental en la búsqueda de la verdad. En este sentido, recordemos que el ser humano tiene la misma capacidad de comprensión desde el día de su concepción hasta el día de su muerte. Por eso, los niños merecen nuestro respeto. Y que los tratemos como a los maestros, a quienes respetamos, veneramos y seguimos. ¿Y de quiénes aprendemos? Recursos concretos para hablar con los niños. Hablar con los niños es más fácil si comenzamos desde el nacimiento. Las madres pasamos largas horas a solas con el bebé, alejadas de las opiniones bien intencionadas, podemos ejercitar contándoles pequeñas cosas: ahora te voy a cambiar el pañal, necesito que me esperes un ratito, te duele la barriga y por eso estás llorando, es muy difícil ser bebé, etc. Poco a poco percibimos que, cuando acompañamos nuestras maniobras con la explicación adecuada, todo resulta más suave, el bebé se tranquiliza, no hay oposición. Si estamos atravesando una situación puntual más angustiante, y logramos contarle con palabras simples lo que nos pasa, notaremos un cierto alivio en el bebé. Al tratarse de sentimientos sutiles, es posible que solo las madres nos demos cuenta que el bebé se ha relajado aunque no se note tanto, desde fuera. Sugiero ejercitar la costumbre de hablar, todos los días, ante cada situación que se va a presentar, poner palabras a lo que hacemos, a lo que sentimos, a lo que nos acontece, a lo que somos. Porque ese otro que es nuestro bebé va aprendiendo el mundo a través del amor y la comprensión lógica de todo lo que hace, siente, le acontece, es. Es indispensable hablar en primera persona, porque es la manera más cercana de transmitir la verdad, sin emitir juicios: yo creo que, a mí me pasa que, tengo una dificultad en tal área, etc. Cada vez que el enojo nos incita a echar culpas estamos alejándonos de la verdad. Si hablamos de nosotros mismos, los niños darán crédito a nuestro discurso. De lo contrario, serán palabras huecas. Los niños responden solidariamente si se sienten respetados y si encuentran en las palabras del adulto un mensaje que les llegue al corazón. Por ejemplo, Matías, yo te grito mucho cuando te portas mal. En realidad no tengo tiempo de jugar contigo, no sé por qué me cuesta tanto delegar estas tareas. Mis padres fueron muy exigentes conmigo, y yo no aprendí a pedir ayuda. Al contrario, siempre tengo la sensación de que puedo hacer todo sola. A papá tampoco sé cómo pedirle que vuelva más temprano. Necesitamos dinero y estoy tan preocupada que a veces estallo. Voy a hacer un esfuerzo para no enfadarme contigo a cada rato. Siento demasiada responsabilidad, me siento sola. Hablar en primera persona es siempre revelador. No estamos acostumbrados, y para lograrlo es necesario estar continuamente atentos. Tenemos la tendencia de culpar a los niños, a la sociedad, al clima, a la escuela o a nuestro pasado, pero ninguna de estas excusas nos lleva al camino del conocimiento personal ni al entendimiento con los demás. Si comunicamos en primera persona, incluso entre adultos, se acabarían las discusiones. Por ejemplo, me prometiste que ibas a llegar a las 6 de la tarde para bañar a los niños, eres un irresponsable, es diferente de, yo te estuve esperando desde las 6 de la tarde como habíamos acordado. El día me resulta eterno con los niños y la certeza de tu llegada me sostiene. No puedo hacerlo sin ti, me derrumbo de solo pensarlo. Cuando hablo desde mí no hay discusión posible. Al contrario, se genera comprensión y acercamiento. Hablar con los demás es sencillo si comprendemos que estamos incluidos en el escenario, es decir, si nos involucramos. Hablar con los niños es más sencillo aún, ya que nos responden con el estado más puro y genuino del alma. Solo se requiere estar al habla con uno mismo. Estructura emocional y construcción del pensamiento. Ramiro se cae y se daña la rodilla. Llora.
La mamá le dice con cariño: Ramiro, no ha pasado nada. Entonces Ramiro interpreta que eso que siente no es, pero como le sigue doliendo, llora más fuerte. A esa altura la mamá se enfada, porque está exagerando. Al final Ramiro ya no está tan seguro de lo que le pasa. Malena tiene miedo a la oscuridad, a los animales, a la lluvia y a estar sola. Los padres de Malena se pelean mucho en casa, se gritan y se amenazan. Cuando la maestra de la guardería conversa con su mamá, ella le cuenta que en casa no hay ningún problema. Entonces, Malena interpreta que la sensación de disgusto o de temor que percibe en casa no existe. Lo que ella cree que pasa, en realidad la mamá dice que no pasa. Si prestamos atención a las cosas que cotidianamente les decimos a los niños, veremos que con insistencia les decimos lo que sucede. Si se hace daño opinamos que en realidad no se ha hecho daño. Si en casa hay violencia afirmamos que no pasa nada. Si quiere comer decidimos que no es la hora. Si no quiere ir a la guardería, decimos que ese tema ni se cuestiona y que tiene que ir sí o sí. Resulta que los niños van construyendo la relación con el mundo llevados de la mano de la madre. Esta persona es la que nombra cómo son las cosas. Desde, te voy a cambiar un pañal, hasta, hoy hace frío. Además del mundo objetivo, los niños tienen también un conjunto de percepciones y sensaciones muy personales que necesitan que sean nombradas, pero, para lograrlo, primero tienen que ser reconocidas como válidas. El niño va construyendo su propio yo, separándose de la fusión emocional, en la medida en que se va integrando con el afuera. Este afuera tiene que resultar comprensible o lógico. Cuando siente dolor, necesita que sea nombrado como dolor, para que, cada vez que sienta dolor, pueda él mismo reconocerlo como tal. Así como el color verde es nombrado y luego reconoce toda la gama posible de verdes, esto mismo aprende con respecto a las sensaciones personales y a lo que les pasa a los demás. Son como piezas de Lego que se van ensamblando unas con otras, y que encajan con precisión. A esta construcción perfectamente encastrada la vamos a llamar esqueleto emocional, porque se convierte luego en el sostenedor de base de toda la organización afectiva posterior. Un esqueleto bien montado puede hacer frente a muchas tormentas y conservar su integridad. Volviendo a los ejemplos anteriores, si Ramiro se cae y la madre lo consuela diciéndole, te duele mucho, una pieza encaja con la otra, porque se nombra con exactitud lo que pasa. Seguramente va a llorar menos, porque cuenta con el reconocimiento de la palabra de la madre, que, además de consolarlo, construye la configuración de su pensamiento unido al sentimiento. Solo entonces puede construir la base de la estructura de su pensamiento, sostenido por un esqueleto emocional equilibrado. En el segundo ejemplo, si los padres de Malena le hablan con palabras simples, diciéndole que no son felices viviendo juntos y que van a buscar ayuda para solucionar los problemas que sí tienen, y si la mamá le relata a Malena que ella misma tiene mucho miedo de quedarse sola si se divorcia del papá y que es posible que los miedos de Malena tengan que ver con esto, entonces, con independencia de los problemas reales por resolver, Malena consigue construir su esqueleto emocional como piezas de Lego que encajan relativamente bien. ¿Qué sucede si no mediamos con palabras entre lo que en efecto sucede y nuestras emociones? Sencillamente, los niños no están en condiciones de construir un esqueleto emocional sólido, creciendo con una fragilidad afectiva concreta. El mundo del afuera no encuentra el modo de ensamblarse con el mundo interior, con el conjunto de sensaciones y percepciones personales, lo cual provoca niños desconectados. Ahora está muy de moda hablar de niños hiperactivos. Son niños que no pueden parar, corren de un lado para otro, no consiguen concentrarse en un juego, no prestan atención, y si observamos bien, veremos que tampoco logran elaborar frases largas o complejas. Hablan con ideas entrecortadas. Como los videoclips, en los que cada imagen puede no tener relación con la siguiente. Estos niños, que suelen ser catalogados como niños sin límites, en realidad funcionan como si les hubieran desconectado todos los cables, lo que dicen y lo que hacen parece carecer de sentido, resulta arduo seguirles el hilo de un relato, y cuando se enchufan, lo hacen a sistemas muy lineales, como la televisión o los juegos de los ordenadores, con los que no necesitan elaborar un pensamiento complejo para matar siempre a los mismos enemigos. Luego, estos niños crecen y se convierten en los adultos que todos nosotros somos, con grandes dificultades para darnos cuenta de lo que nos pasa,
reconocer nuestras necesidades y considerarlas valiosas, hacer elecciones que tengan que ver con nuestra esencia y encontrar el sentido profundo de nuestra vida. Todos vivimos de alguna manera desconectados de nuestro ser interior, pero es justamente esa situación la que nos produce infelicidad. Ya que los niños llegan al mundo, conectados, porque están más cerca de su corazón, en lugar de censurar sus manifestaciones podemos intentar dejarnos llevar por sus necesidades, que es un modo eficaz de llegar al nudo de nuestras propias necesidades primarias. Otro ejemplo, la madre de Santiago es una madre sola, no tiene marido y acaba de perder su empleo. Está muy angustiada porque no puede apoyarse en su familia de origen, cuenta solo con una madre anciana y un hermano con quien no tiene casi vínculo. Santi se despierta muchas veces por la noche. La madre se enfada y le dice que si él se porta tan mal no va a llevarlo más al zoo, que le gusta tanto. Sin embargo, esto no da resultado, Santi sigue despertándose, las amenazas crecen y continúa el circuito. En lugar de considerar que Santiago no tiene razón para despertarse, lo hace a propósito, etc., vamos a presumir que sí tiene motivos para despertarse. Una razón posible es que, al sentir a su mamá tan desamparada, se despierta una y mil veces para decirle, mamá, no te preocupes, yo estoy aquí y te cuido. Entonces la mamá podría contarle a su hijo con palabras simples, yo estoy preocupada porque me he quedado sin trabajo, pero soy una persona mayor y lo voy a solucionar, no nos va a faltar nada y aquí la que te cuida soy yo porque soy tu mamá. No es cuestión ni de enfado ni de castigos. Santi merece una explicación con palabras que nombren lo que siente, para que coincida lo que pasa con lo que le pasa y pueda dormir tranquilo. Si no construye su esqueleto emocional y además recibe castigo, ¿cuál es la lógica? Se queda sin estructura emocional, sin pensamiento unido al sentimiento y para colmo castigado. Por otra parte, hay adultos que disfrutan de la ingenuidad de los niños cuando los asustan con el coco o los fantasmas, en pleno siglo si los personajes de miedo que vienen a castigarlos siguen vivitos y coleando. Los niños sometidos a este tipo de amenazas no consiguen construir un esqueleto emocional sostenedor, porque el coco es totalmente ilógico. No hay una sola pieza que concuerde. Cuando estos niños crecen están obligados a poner energías en descreer del coco, pero carecen de una base para reorganizar sus creencias. Y este cimiento se erige en la infancia, es decir, que en el tránsito de la adultez se tiene o no se tiene. Y sin estructura emocional de base resulta mucho más difícil iniciar una búsqueda personal de la verdad. Se convierten en personas apáticas, desinteresadas y descreídas de todo. Por eso involucrarnos con los niños seriamente puede ser una buena costumbre, sin racionarles la presencia, la conexión y la comunicación que todos merecemos. Para lograrlo, es imprescindible creer que es válido y legítimo lo que un niño trata de ordenar entre su cabeza y su corazón. No nos apresuremos a contradecirles cada petición. Porque nadie pide lo que no necesita. Separación emocional y comunicación. La naturaleza nos guía desde la fusión hacia la separación. De eso se trata el crecimiento, del lento aprendizaje y conocimiento del entorno que nos permite ir separándonos física y emocionalmente de nuestros padres, para lanzarnos a la aventura de la vida individual. Los recién nacidos están fusionados totalmente con la madre, luego, poco a poco, van entrando en relación de fusión con las otras personas, objetos, lugares y situaciones con las que comparte un tiempo y un espacio. La fusión emocional es abarcadora los 2 primeros años del niño, en que comienza a percibirse a sí mismo como un ser separado. Lo sabemos cuando logra nombrarse a sí mismo con la palabra, yo. Pero ese es tan solo el inicio del proceso de separación que en el ser humano dura hasta la adolescencia, alrededor de los 13 o 14 años. Los conocedores de prácticas esotéricas dicen que la madre y el hijo comparten el mismo aura durante 13 años. Ahora bien, en el transcurso de la infancia, el niño necesita apoyos que le permitan producir en cada vivencia el ejercicio de la separación emocional. Para ello, la mejor contribución es la comunicación de lo que pasa a través de las palabras con sentido lógico. Desarrollaremos estos conceptos en los capítulos, los niños y el derecho a la verdad, y, sostener y separar, 2 funciones para el padre. Hay muchos niños de entre 2 y 14 años que sufren la ausencia de palabras que nombren lo que les pasa a ellos, lo que les pasa a los padres o a las personas que los rodean, y por lo tanto navegan en un mar oscuro de incertidumbre y desolación. Atención de niños, con problemas. Los adultos en unión emocional con los niños logramos la alquimia necesaria para la transformación más elevada,
los niños, para penetrar en la madurez, y los mayores, para entrar en el juego. A través del contacto de estas diferencias intrínsecas se enciende la energía del alma, y todos somos un poco más sabios. Cuando nos relacionamos con los niños solemos preguntarnos a qué mundo pertenecemos, si al concreto o al inventado por nuestra fantasía. En realidad, habitamos las dos esferas. El mundo de los niños nos conecta con los sueños, las esperanzas, la inocencia y la sensibilidad innata. Es un momento extraño, porque vivimos en la tierra y también debajo de ella, pertenecemos al mundo físico y también al mundo invisible. Y a su vez los niños en relación profunda con los adultos ingresan en el mundo de la razón, la lógica, las explicaciones y las respuestas. Acceden al futuro y al pensamiento. Para facilitar esta integridad, los niños necesitan un hogar donde se sientan libres y protegidos. Lamentablemente, a veces la casa donde habitan no equivale al refugio donde recuperarse de las heridas del alma y de los golpes indefectibles a causa de la inexperiencia en la exploración del mundo. Los niños entran abruptamente en la realidad concebida por y para las personas mayores, desorientados y perdidos en la selva urbana, y cuando vuelven a casa perciben confusión y desorden en la energía de los padres. Sufren viviendo fusionados en padres perdidos de sí mismos, que no se cuestionan, y que pierden el tiempo quejándose de los demás o buscando culpables externos causantes de todos los males. En este estado emocional llegan los pequeños a las consultas, con diagnósticos firmados, sellados y autentificados como portadores de alteraciones en la conducta, distracción, agresividad, violencia, apatía, hiperactividad, etc. A los profesionales nos preocupa aliviar el síntoma, mejorar la conducta, transformar al niño en un ser más sociable y querido para los demás. Y obtenemos resultados alentadores por el solo hecho de que el niño encuentra un espacio de atención exclusiva, como puede ser un consultorio psicológico o psicopedagógico, donde hay un adulto dispuesto a escucharlo. Sin embargo, nuestra tarea es mínima si no indagamos en la problemática familiar real, y sobre todo en la emocionalidad de los padres y el manejo que tienen de esta dentro del ámbito familiar. Recordemos que los niños hasta la adolescencia, en que completan la separación emocional, están ligados a la sombra de sus padres y reflejan con facilidad lo que los adultos se empeñan en negar. Por eso, en las consultas terapéuticas de niños y preadolescentes hay una mejoría llamativa al inicio de la relación, que al poco tiempo, se estanca, sin darnos cuenta por qué. Significa que necesitamos desandar un camino para encontrarle la lógica al síntoma, y ese, y lo invisible, está en poder del padre y de la madre. Citar a los padres solo tiene sentido si nos zambullimos en la historia emocional de esos adultos en lugar de buscar respuestas inmediatas que nos tranquilicen para seguir atendiendo al niño. Usualmente no nos atrevemos, por incapacidad, ignorancia, inexperiencia o prejuicio, en general, basados en lo que corresponde al encuadre, palabra que me hace mucha risa, porque atiende más a la preocupación personal que al servicio efectivo que ofrecemos al que solicita ayuda. Si hay ciertas preguntas que no nos atrevemos a formular, no vale la pena seguir trabajando con ese niño, porque no estamos apuntando a la verdad interior sino a la anécdota pasajera. El sufrimiento manifiesto en el niño pertenece al mundo interior propio o al de sus padres, y continuará contaminado si no lo dejamos fluir como un río que abre las compuertas e inunda con su torrente, se secará si no permitimos que llueva y truene para limpiar los secretos y deshacerse de ellos. Alguien tiene que dar la orden de salida, avisar que es el momento justo para hablar, contar, recordar, llorar, reconocer, compadecer. No importa qué pueda suceder después porque el niño se ha apropiado del síntoma y hay algo para resolver al respecto. Esa es la tarea de un profesional involucrado en el crecimiento espiritual de una familia, ya que la pequeñez de un niño mejor sentado en la escuela o más responsable en el estudio no representa un éxito del cual vanagloriarse. Vale la pena revisar nuestros objetivos, desatarnos las ataduras de lo que estudiamos en la universidad, bajarnos del podio del supuesto saber y ser más humildes para hablar con sinceridad y emoción, porque a todos nos pasa más o menos lo mismo, queremos ser más felices y no sabemos cómo lograrlo, queremos amar a nuestros hijos y no los miramos, queremos que alguien nos reconozca sin exigencias y esté de nuestro lado. Los profesionales tenemos que profundizar nuestra solidaridad para que los adultos puedan reconocer al niño que vive en su interior, y para que los niños permitan emerger al adulto que madura y construye su entendimiento cuando está bien apoyado y amparado por la familia y la sociedad. Preguntar por todo el abanico de vivencias y emociones,
situarlas y nombrarlas, y ayudar a los adultos a hablar de sí mismos en primera persona del singular es la primera tarea antes de molestar a los más pequeños con entrevistas, tests interminables y diagnósticos con palabras complicadas. Con frecuencia hacemos alianzas entre profesionales y padres, y convertimos a los pequeños en enemigos a quienes hay que reformar. Y no es de los niños de quienes tenemos que conversar, sino de nosotros mismos. El caso de Norma. Norma llegó al grupo de crianza con un bebé de 2 meses. Es médica infectóloga, una profesional brillante, muy reconocida en el medio hospitalario. Llega con su hijita que tenía bajo peso, y con un relactador, indicado por una institución que da asistencia para la lactancia, porque en apariencia su leche no era suficiente. Después de algunos encuentros, logra dejar el relactador, y siente confianza para alimentar a su bebé solo con el pecho. Es una mujer muy activa, que, al igual que muchas madres primerizas, no imaginaron antes del nacimiento del bebé que le iba a resultar penoso seguir el mismo ritmo de vida, con lo cual se siente frustrada por todo lo que ya no puede hacer. Mis sugerencias actúan como freno a sus actividades, sobre todo intelectuales. Le cuento que tanto ella como el bebé necesitan tiempos especiales, y que de alguna manera, si no se los otorga, la niña va a demostrar su descontento. El bebé solía llorar mucho, pero cuando la madre rechazaba algunos compromisos laborales, se calmaba. Cuando el bebé cumple 4 meses, Norma se comunica conmigo para ponerme al tanto de que el bebé no ha aumentado de peso, y que el pediatra le había sugerido que reemplace el alimento con biberón. Y este es el punto por el cual traigo este caso a modo de ejemplo. Obviamente, no es muy importante si Norma decide alimentar a su hija con leche vacuna maternizada o si insiste en intentar solo con leche de pecho. Lo que importa es escuchar el síntoma a través del cual la niña reclama a su mamá que disminuya las actividades y que tenga tiempo y espacio psíquico disponible para ella. Si el bebé aumenta de peso a fuerza de biberones, estaremos disfrazando el síntoma, que luego va a volver a manifestarse bajo otra modalidad, con lo que luego será necesario descifrar un mensaje aún más oculto. No está en juego a mi entender solo el aumento de peso de la niña, sino sobre todo el lenguaje que emplea para comunicar a su mamá algo que considera fundamental. Si no fuera tan decisivo para el bebé, no pondría en riesgo su vida. Insisto en que solo la introspección y conexión espiritual en el vínculo madre-hijo puede aportarnos algo de luz en la aparición de enfermedades u otras molestias. La hija de Norma se valió del llanto primero, y luego del no aumento de peso. En realidad no importa el síntoma, aunque nos puede guiar en la búsqueda de comprensión, sino lo que indica. Norma transitó una lucha interna entre todos sus deseos, su éxito profesional, las obligaciones reales que había asumido antes del nacimiento, y la necesidad personal de conectarse tranquila y amorosamente con su hija. Lloró mucho. Lloró por sus pérdidas, por un embarazo anterior que había perdido. Trató de encontrar la verdadera dimensión de sus deseos ambivalentes. Y luego tomó algunas decisiones, abandonó un proyecto laboral que le requería muchas horas fuera de casa. Mudó su consultorio médico al barrio donde vivía. Abandonó la lactancia para no estar tan condicionada con los horarios, se relajó para vivir con intensidad cada momento con su hija y dejarla al cuidado de otra persona cuando ella atendía a sus pacientes. Tomó decisiones con conciencia y responsabilidad. El bebé aumentó de peso casi instantáneamente. El caso de Constanza. Constanza tiene a su primer bebé, que llora muchísimo, aunque ella es una madre dedicada, lo amamanta correctamente, y tiene una relación estable y amorosa con el marido. Las necesidades básicas del bebé están satisfechas, es un bebé muy protegido, acunado, y recibe cuidados y alimentación permanentes. Como el bebé no para de llorar, le propongo bucear en su biografía humana. A grandes rasgos, relataré que Constanza ha sido criada por una madre muy infantil, divorciada desde que Constanza era un bebé. Esta madre le prodigaba muy pocos cuidados, nunca cocinó para ella, solo comía comida casera en casa de los abuelos maternos. Constanza creció como hija única de una madre que solo podía satisfacer sus propias necesidades, y desde pequeña aprendió a cuidar a su madre. En el recuerdo aparecen innumerables sentimientos de soledad y desamparo. También vale aclarar que Constanza era testigo de la promiscuidad de su madre. Cuando Constanza tiene a su primer hijo, Matías, y se convierte en mamá bebé, esta apertura y desestructuración emocional permiten a Matías constituirse en espejo de la situación emocional primaria de su madre. Y llora por todo lo que Constanza no pudo llorar.
Hay un proceso para atravesar. Por ahora, estamos en la etapa de reconocimiento de la realidad emocional de la madre. Recordemos que el alma no tiene edad, por eso, lo que refleja el niño puede referirse a una situación emocional presente o antigua, poco importa. En la medida en que incursionemos en la realidad emocional de la madre, lograremos mayor conocimiento de sí misma. A partir de allí comenzaremos un recorrido, terapéutico, en el verdadero sentido de la palabra, que siempre es un camino de sanación. Mientras tanto, la madre puede nombrar con palabras simples lo que le pasa. Hablar con el bebé. En primer lugar, porque el bebé comprende. No utiliza el lenguaje verbal, pero comprende el significado de las palabras, que amorosamente su madre le comunica. Constanza toma conciencia de la orfandad emocional en la que ha vivido toda su infancia, sin que prácticamente nadie la cuide. Ahora su hijo recién nacido llora por ella. A Constanza le sirve para reconocer la verdadera dimensión de su sufrimiento. Poco tiempo después, Matías empieza a morder. En forma paralela, Constanza se conecta con la rabia y el dolor, se enfada con su madre real y sigue recordando situaciones que emergen desde su conciencia. Por otra parte, Constanza revisa los acuerdos de pareja, donde sin darse cuenta ella quedaba en el lugar de sostenedora del marido, tanto en el campo emocional como en el económico. Mientras el hijo muerde de rabia, ella decide pactar nuevos contratos en el vínculo con el hombre al que ama. Pide contención y cuidado para con ella. Pide solidaridad y presencia. Pide cariño y aúlla de rabia cuando no lo consigue. En ese punto, el hijo se calma, se duerme y se torna un niño dulce y apaciguado. A partir de esa experiencia, las molestias o conductas no deseables de Matías se convirtieron en la campana que Constanza escuchaba con atención. Aprendió a dejarse guiar y a preguntarse a sí misma sobre sus propios agujeros emocionales, y a pedir ayuda para curar sus antiguas heridas que sangran a través del cuerpo de nuestros hijos. Cada situación es única. Estas ideas tienen como objetivo ayudar a elevar el estado de conciencia, por lo tanto, recordemos que cada situación es única y no es posible generalizar. No es mi intención afirmar que siempre que un bebé duerme demasiado es a causa de la desconexión de la madre. Hay que incursionar en la vida afectiva de cada madre y de cada familia si deseamos ayudar e intervenir en algún aspecto. A mi hermana le pasó algo con su sexta hija, Rocío. Tenía muchos hijos, el marido que no la apoyaba, el bebé se estaba criando solo. Un día, mi hermana se le acercó y tenía una respiración diferente, la notó deprimida. Entonces la alzó, le dio el pecho, la zamarreó, la abrazó y se puso a llorar. Ahí reaccionaron todos. Ella siente que la salvó, si no, Rocío se moría. Siempre hay alguna campana que suena. Comprendamos que la vida es conexión con otras personas. Hay niños abandonados que mueren de tristeza. Los bebés también necesitan un motivo para vivir. Molesta más un bebé que llora y molesta menos uno que no se oye. Por eso, hay que afinar el oído. Un bebé tiene que estar conectado con su madre o persona que la sustituya. De lo contrario, no es. Reflexionemos sobre la enorme cantidad de bebés que se enferman mucho, y repetidas veces. Aunque estamos acostumbrados y lo tomamos naturalmente, no debería ser así. No hay motivos para que los bebés se enfermen tanto, salvo a causa de la expresión de la emocionalidad oculta de su mamá, a causa del brutal encuentro con la propia sombra. Todas las madres tenemos motivos presentes o pasados para llorar, para enfadarnos, para sentirnos perdidas o desdichadas. No hay alternativa. El encuentro con nuestras partes ocultas se realizará, pero es nuestra decisión hacerlo con apertura de espíritu o con toda la potencia de nuestra negación. Por eso es imprescindible que las madres organicemos lugares de encuentro que permitan bucear en nuestra sombra, y podamos así, en la medida en que vamos reconociendo y nombrando lo que nos pasa, ir liberando al bebé de hacer carne el reflejo espejado de nuestras emociones. La soledad en la que se encuentran las madres y la falta de espacios para hablar sobre sus bebés las hacen esperar con ansiedad la consulta pediátrica, donde la madre supone que podrá explayarse sobre sus dudas e inquietudes. A veces encuentra las respuestas esperadas. Otras veces no, pero el espacio médico es contenedor, y comenzamos a vincularnos con el bebé a través de la enfermedad, motivo por el cual lo llevamos al médico y nos ocupamos de él. Esto significa comunicarse en negativo. Dicho más claramente, a falta de espacios sanadores de encuentro entre las madres,
convertimos el consultorio médico en un lugar de encuentro. Si el niño pequeño se enferma, hay un lugar donde pedir protección. Es un lugar de cobijo para la madre, donde se amparada por alguna receta confiable. El niño también aprende a solicitar cobijo en la falta, por ejemplo, cuando un niño está tranquilo, las madres, aprovechamos, para fregar los platos. El niño deduce, si estoy sano y juego solo pierdo a mi mamá. En cambio, si estoy demandante y llorón, mi mamá me acompaña y permanece a mi lado. Esto también es aprender a comunicar en negativo. La manifestación de enfermedades se da también como proceso posible de comunicación y se instala cuando otros mecanismos de comunicación en salud no fueron mantenidos por el adulto. A modo de resumen, diremos que, ante las diversas manifestaciones de los bebés, primero reflexionaremos si ese bebé ha sido satisfecho en sus necesidades básicas, en cuanto a comunicación real, apoyo y alimentación. Si efectivamente han sido satisfechas, apuntaremos a acompañar a la madre en el relato de su biografía humana, y en la traducción por analogía de los aspectos de la sombra que se manifiestan en el cuerpo del hijo. Formulando preguntas simples y cariñosas, siendo solidarias y ofreciendo nuestra alma femenina al servicio de su búsqueda genuina.